¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al escenario del poder. Comienza Stock disponible por Vía X. Conversaciones necesarias en este Chile que estamos escribiendo día a día. Además es viernes, viene fin de semana y es la noche, por supuesto, ¿no?, del póker político. Listos para hacer el póker político, don Rodrigo Rettig del Partido Liberal. Bienvenida esta noche. Muy buenas noches, Freddy, muy buenas noches, Karina. Un agrado estar acá con todos ustedes el día de hoy. Una noche más de este viernes para jugar al póker político. Muy bien, veo que tiene las cartas, tiene las fichas ya. Tenemos todo listo y dispuesto. Karina Delfino del Partido Socialista, alcaldesa también de la Quinta Normal. Muy bienvenida también, Karina. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá y de hablar de política, contingencia, temas que ocurren de manera más lúdica, así que muchas gracias. ¿Había venido usted al póker? Por No, lo menos es mi primera vez que viene acá. Sí, bueno, yo recordaba, yo era panelista de Vía X hace muchos años cuando era presidenta de la Juventud y he estado participando en algunos programas, pero en este es mi primera vez. Tiempo aquello, ¿no? Oiga, quiero transparentar que invitamos también a Camilo Morán, que es parte de la Comisión Política de Renovación Nacional, exdiputado Camilo Morán, y a última hora no tuvo un problema personal como asesor que es y no pudo estar acá. Así que le mandamos un saludo grande a Camilo Morán de Renovación Nacional. Podemos hablar más nosotros, ¿ah? Sí. Aquí van a ver quién está más a la izquierda, más a la derecha, que vamos al tiro acá dentro de la coalición de gobierno, ¿eh? Así es. Podemos diagramar esas definiciones. Yo creo que se intuye. Se intuye. Sí. Aunque no Ahora, el liberalismo, mi posición del Partido Liberal es socioliberal, que es una corriente muy poco conocida, que es socialismo y liberalismo a la vez. Norberto ¿Socioliberal? Así es. Ya, la mira. libertad y la igualdad para nosotros son dos valores que se amalgaman y no se diferencian como la derecha piensa. Y el liberalismo que el Partido Liberal pregona es un socioliberalismo, que es primo hermano del socialismo democrático. nada que ver con Socito Liberal. Un Nada que ver con cuando eso, en la universidad efectivamente. teníamos los Socitos Podemos profundizar, pero bueno, vamos a dar la lata en el día de hoy jugando acá en el póker. Muy bien. Partimos con usted entonces. Muy Como bien. buen socio liberal que es Muy don bien. Raúl. Don Raúl. Siempre le digo Raúl por su tío abuelo. Todo el mundo me confunde y Claro. él fue tío abuelo mío y la verdad que dejó la vara bien alta tanto en la política Pero como en por el derecho. supuesto, gran En la figura, Corte de Apelaciones, sí. cuando me ha tocado litigar, un par de ministros me han dicho si yo soy nieto de él. Prócer del liberalismo radical. socialdemócrata y Sí, radical, ¿no? Partido Don Radical. Raúl Rettig. Rodrigo, partimos entonces con usted, su carta para este póker político. Yo traje el día de hoy la carta del fiscal Javier Armendáriz, fiscal regional Centro-Norte, en el contexto de la formalización del alcalde de Recoleta, Daniel Jadwe. ¿Y por qué la trajimos, querido Freddy? Para relevar el trabajo que está haciendo el Ministerio Público. El Ministerio Público está persiguiendo la corrupción de distintos colores y esto afecta a los sectores más radicales del espectro político. Esto no se trata de hablar de presunción de inocencia de la que todos los imputados, los ciudadanos de la República, sean políticos o no, gozan. Esto se trata de demostrar de que el Ministerio Público ejecuta la persecución penal con ecuanimidad, porque cuando formaliza a Crespo o va a formalizar al general Yáñez, en el primer caso, el contexto del caso Gatica, segundo caso, el contexto del general director de Carabineros, es Javier Armendáriz, el fiscal regional que está a cargo y que va a formalizar ahí. ¿Y qué pasa cuando ocurre esta formalización? O se da cuenta o se discute en la opinión pública de esta formalización, aparece la derecha radical diciendo que es un fiscal comunista. ¿Qué vimos esta semana? El mismo fiscal Javier Armendáriz formaliza al alcalde Daniel Jadwe y es ahora el espectro político radical del otro lado el que dice que es un fiscal que está vendido al sistema y que está persiguiendo políticamente al fiscal Daniel Jadwe. Y me parece que es súper sano relevar de que el Ministerio Público da cuenta de que se puede perseguir a cualquier imputado que esté siendo investigado por algún delito determinado, independiente del color político. Eso da cuenta de una sanidad del Ministerio Público que está haciendo bien su pega y por eso yo traigo y relevo al fiscal Javier Armendáriz a este respecto. Sí, ojalá fuera así, ¿no? Que confiemos en nuestra fiscalía y que se va a llegar hasta las últimas consecuencias en todos los casos que haya y que se estén investigando, como el caso Hermosilla, por ejemplo, ¿no?
y que no ocurra lo mismo que ocurrió hace poco a la vuelta de la esquina con el caso Penta SQM. Sí, Freddy. Sobre todo ahora que llegamos, vamos a hablarlo también, que llegamos a un acuerdo con SQM, como si nada de eso hubiese pasado en este gobierno, ¿no? Escuchemos a la fiscal Giovanna Herrera, que trabaja precisamente con el fiscal Armendáriz y quien tiene las riendas de esta investigación en la formalización de Daniel Jadwe. Quiero ser enfática en señalar que en esta causa no existe ninguna persecución política, no existe ningún cuestionamiento, ninguna idea, ni a ningún partido político. Realizó estos actos de defraudación con la municipalidad solo a fin de darle liquidez a la asociación que también dirigía. ¿Y por qué? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué no llama a sus socios y conversa en el directorio para buscar otra solución? Porque ese año, el año 2021, era candidato presidencial y era candidato a la reelección de la municipalidad de Recoleta. Karina, ¿qué le parece a usted estas declaraciones y en general, ¿no?, lo que está ocurriendo con el alcalde Daniel Jadwe y otros, ¿no? Sí, yo creo que ahí es importante lo que decía Rodrigo en cuanto al funcionamiento de la justicia. Lo he dicho varias veces, yo creo que acá las instituciones tienen que funcionar cuando uno es una autoridad pública, política, sobre todo cuando te eligen las personas, en este caso los vecinos y vecinas. Es importante que uno siempre esté sometido a estos controles y también de las explicaciones. Yo creo que la justicia tiene que funcionar y en eso yo creo que también ha sido claro todo. Yo creo que el gobierno también ha dado su opinión en el mismo sentido y eso es tanto. De hecho, hoy día estuvimos en la cuenta pública de la ministra Toá y le preguntaron varias veces, pero eso es parte de lo que pasó con Katy Barriga, lo que pasa con el alcalde Jadwe, en el fondo con Torrealba. O sea, yo creo que hemos visto varias alcaldías que han estado cuestionadas manejo de recursos públicos, pero es importante el trabajo que hace de investigación y la fiscalía. Uno a veces le gustaría que fueran a lo mejor más rápidas estas investigaciones. A nosotros nos ha pasado en Quinta Normal, pero entiendo también que hay pocos fiscales, que las causas son complejas y que es importante también que puedan funcionar las instituciones. Sí, recordar que esto no es contra el alcalde Daniel Jadwe y otras personas por la labor de la alcaldía, sino que es por la labor de la ACHIFAR, que es la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares. Sí. ¿Usted no está en Quinta Normal en esta ACHIFAR? No nos vinculamos. Cuando yo estaba, cuando yo llegué, no estábamos vinculados y averiguamos para vincularnos y tenía un pago. Entonces, nuestra municipalidad igual tenía frágil los recursos. Entonces, estábamos ahorrando, tratando de ahorrar. ¿Pero tiene farmacias populares? Sí, tenemos farmacias populares. Lo que pasa es que esta era una asociación de farmacias populares de varios municipios y que los municipios pagaban su cuota, digamos, por funcionar en la asociación. Y conseguían medicamentos en lugares donde no solamente estaba la farmacia comunitaria, sino que en otros lugares. Entonces, por ejemplo, la asociación tenía varias farmacias en varios lugares y si el medicamento no estaba en Quinta Normal, podían ir a esas otras farmacias. Esa era como la lógica de la asociación, que nosotros no logramos, la verdad, incluirnos, si no estaríamos en ese listado, pero principalmente por temas de cuota de incorporación, etc. Veíamos imágenes ahí de lo que fue el primer día de formalización de Daniel Jadwe, ¿no?, con muchos militantes del Partido Comunista y seguidores que fueron a entregarle su apoyo ese día que acudió al tribunal, ¿no?, para escuchar su formalización. Y eso nos da pie a abrir nuestra ruleta del poder por lo que dejó precisamente ese acto. Miren. Ya, ahí está la ruleta del poder para que ustedes pongan la ficha entre Manuel Monsalve, subsecretario del Interior, y Lautaro Carmona, que es el presidente del Partido Comunista, por lo que se dijo, ¿no?, de uno y otro lado respecto de lo que fue precisamente esta actividad, esta actitud y ¿cómo lo podríamos llamar, no? Según Monsalve, un show de barras bravas. Así lo señaló directamente Monsalve y le respondió Lautaro Carmona diciendo que no usaría un término como tal, ¿no?, para referirse a esto. Escuchemos, disculpe, lo que dijo el subsecretario Monsalve. Sí, claro. Quiero saber su opinión, don Rodrigo. Ahí está. La justicia no es para transformar a las fuerzas políticas en barras, que cuando se imputa, se formaliza a alguien de nuestro sector, entonces se le defiende. Y cuando se le formaliza, se imputa, formaliza a alguien del sector contrario, entonces se busca, digamos, que se le den las penas más graves. La justicia no es para barras. Para que la democracia funcione, la justicia tiene que tener autonomía. Y tiene que tener autonomía para perseguir a quienes considera que eventualmente cometieron un delito, independiente de qué sector político sea.
Bueno, por supuesto que respondió, te decía, el presidente del Partido Comunista, don Lautaro Carmona, y señaló lo siguiente. Es una descalificación un poquito gratuita que no me parece que corresponda a una autoridad de gobierno, porque entra a tallar en un tema que tiene complejidad. Nosotros no tenemos por fin afectar nada que no sea haber expresado el sentimiento que hay hacia Daniel Jadwe de parte de quienes voluntariamente estuvieron ahí, digamos. Me parece que es una descalificación un poquito gratuita, también señaló Lautaro Carmona respecto de las palabras de Monsalve. Yo pongo mi ficha en la ruleta al color de Manuel Monsalve, que en este caso no sería rojo, sino que sería negro. Pondría la ficha en color negro de Monsalve. Y aquí hay que distinguir una situación importante. Una cosa es lo que militantes del Partido Comunista y adherentes de Daniel Jadwe y gente que válidamente le tiene cariño y respeto de ir a demostrar el apoyo en el contexto de la formalización. Y otra creo que es muy distinta que el presidente del Partido Comunista y el Partido Comunista como institución de un respaldo. Y aquí permítame ponerme un poco facho. ¿En qué sentido? Cuando se formalizó a Katy Barriga, el partido respectivo y la institucionalidad de los partidos de derecha no hicieron lo que hizo el Partido Comunista. Y es muy... hay que tener mucho cuidado con lo que se hace como institucionalidad, no como, reitero, adherentes, lo que es legítimo y válido. Como institucionalidad, el Partido Comunista el día de mañana no va a poder criticar ninguna formalización del otro lado y ellos quieran ser críticos. ¿Me explico? Cuando se formalice al general Yáñez, el Partido Comunista debe guardar silencio. Yo esperaría. Porque si acusan lawfare o que se utiliza el sistema judicial para afectar políticamente, ¿por qué cuando se formaliza el general Yáñez uno no va a poder sostener lo anterior también? Los únicos que vamos a poder... Se supone que el general Yáñez no tiene partido político. Pero básicamente uno entiende que estaba en el contexto del estallido social y el estallido social, no guste o no, quedó establecido como para un color político determinada forma de verlo y para el otro otra determinada forma de verlo. Entonces la única forma de poder tener un discurso coherente y objetivo, de poder respaldar al Ministerio Público y no andar con teorías conspirativas, es darle el respaldo a la Fiscalía cuando formaliza al general Yáñez y también cuando formaliza a Daniel Jadwe, y a Katy Barriga, a Raúl Torrealba, o cuando diputados también de oposición fueron a la formalización del carabinero que habría empujado a una persona, a un joven al... Los republicanos fueron algunos... Flores, Chalper, en fin, ¿no? Totalmente, eso también fue algo que a mi modo de ver es súper crítico. Y los diputados ejercen una presión indebida al Poder Judicial, porque recordemos que los jueces son nombrados también por parte del Poder Ejecutivo. Entonces, no es deseable que los diputados republicanos vayan a ponerse con los brazos cruzados mirando al juez respecto a cómo resuelve lo que está sometiéndose a su análisis. ¿A quién le pone ficha usted, Karina, en esto? También al subsecretario Monsalve. Y tengo un punto así de... un matiz, tengo un matiz. ¿Ya? Porque yo creo que acá... también el subsecretario Monsalve. Pero claro, yo creo que ha hecho un buen trabajo también en la subsecretaría del Interior. Yo creo que acá el punto que pone él crucial es respecto a la autonomía del Poder Judicial, porque él hace mención a las barras bravas, pero en realidad yo creo que el punto de fondo es que el Poder Judicial pueda decidir en completa autonomía sin presión en el fondo. Y yo creo que ese es el punto porque uno se centra en la barra brava y de hecho el presidente del Partido Comunista responde al tema de la barra brava, pero yo creo que acá el punto de fondo es que la investigación se pueda llevar a cabo de buena manera. Tengo el matiz quizá porque yo creo... el término fue muy duro, entonces. ¿No? Quizá el término fue muy duro, entonces claro, la tensión comunicacional se fue a lo que significa una barra brava. Pero sin embargo yo creo que acá lo que apunta en el fondo es... ¿Y cuál es su matiz? Disculpe, Karina. Mi matiz con Rodrigo es respecto a la derecha, porque yo creo que la derecha acá no ha tenido una condena institucional a los casos de corrupción que han tenido. En el caso, por ejemplo, de Torrealba, en el caso de la Katy Barriga, en el caso de la alcaldesa de Las Condes con la compra de inmuebles, horas extra. De hecho, el exalcalde, que también es de la UDI, Joaquín Lavín, que además tiene un parentesco con Katy Barriga, la sale a defender incluso en la mala utilización de recursos públicos a Daniela Peñalosa, pero también a Katy Barriga. Entonces, yo creo que acá es súper importante hacer las distinciones de los partidos que sí hacen una diferencia respecto a sus militantes que a lo mejor no cumplen un estándar ético. En el caso de nosotros, el Partido Socialista, también hemos tenido nuestras propias historias y de ahí nosotros de forma inmediata tenemos canales internos como el Tribunal Supremo y hemos sacado nuestras filas a los militantes que han estado involucrados en la justicia, como por ejemplo el alcalde de Rancagua, que hoy día está con prisión preventiva, era militante socialista y el Partido Socialista hizo un proceso interno al Tribunal Supremo y los
desvinculó incluso antes, que es toda, yo diría, un debate al interior del partido cuando uno desvincula a un militante, porque él estaba recién en la etapa de investigación y de todas maneras se desvinculó. Ni siquiera estaba condenado, precisamente por los reportajes. En el caso, bueno, el exalcalde Aguilera, ¿para qué decir? Entonces, en el fondo yo siento que la política, cuando le habla a los ciudadanos, también tiene que tener estos estándares altos, porque finalmente se administran recursos públicos y uno está en la política para poder mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces, cuando se ven estas malversaciones de recursos, mala utilizaciones de recursos, es súper importante que los partidos tengan una sola, yo diría como una sola actitud. Y en el caso de la derecha yo lo cuestiono. Entonces, ese es mi matiz. Sí. Otra persona que se enojó harto con esto fue la diputada Carmen Hertz, ¿no? Y lo escribió en su cuenta X. Declaración insolente, dijo, y antojadiza calificar a militantes del Partido Comunista que acompañaron a Daniel Jadwe como barra brava. ¿Qué se creen? Tienen todo el derecho a acompañarlo hasta la plazoleta del Centro de Justicia, y en cuanto a que las instituciones funcionan, habría que recordar que no fueron muy respetuosas y conscientes de la separación de poderes las declaraciones altisonantes de autoridades políticas contra el juez Urrutia Bró, ¿no? En su momento, recordó también Carmen Hertz, diputada del Partido Comunista. Yo no comparto lo que dice Carmen Hertz, y lo que pasa es que uno tiene en la política tomar definiciones, querido Freddy. Decir, ¿apoyo la institucionalidad o no? De esto no se sigue que no exista o que no puedan existir persecuciones políticas a través de la justicia, conocido comúnmente con una palabra anglosajona que es lawfare, porque el lawfare existe. La pregunta es si el lawfare se aplica en una institucionalidad, en un Estado de Derecho y en una democracia que con sus pifias, pero funciona como lo es Chile. Pero si usted me habla de lawfare en un país que no sea una democracia, yo diría, ¿sabéis qué puede ser? Pero estamos en Chile, y en Chile en general, la regla general, el 90% de los casos, si es que no el 100%, el Ministerio Público es objetivo y persigue objetivamente, tiene un principio de objetividad y lo aplica. Yo soy operador del sistema procesal penal y lo veo. ¿Pero usted cree? De esto no se sigue que no puedan existir hierros, Sí. que no me cabe duda que han existido. Pero al final, porque la paradoja que aparece después, Freddy, que era lo que decía antes, el Carmen Hertz, el Partido Comunista, no van a poder estar criticando, diciendo, mire, General Yañez, o Raúl Torrealba, o el próximo alcalde de derecha que salga formalizado, y andar pontificando de que hay que hacer las cosas bien, si ellos no hicieron lo mismo cuando estuvieron en el otro lado de la moneda. Sí, pero ¿usted cree que no, Rodrigo, que se está pagando de alguna manera también el legado a Abbott en todo esto? ¿Qué significó en el paso de la Fiscalía Jorge Abbott y todo lo que sabemos, ¿no?, que ocurrió con juicios que finalmente no llegaron a nada, o llegaron a clases de ética o a raspados de olla, ¿no? Mire qué interesante lo que dice Freddy. Recordémosle a la ciudadanía que el legado de la administración Abbott guardó bajo la alfombra el caso Penta, todos estos líos políticos. Entonces uno podría pensar de que la nueva administración de Ángel Valencia llegó con un poco el tejo pasado, como para empatar el partido y decir, miren, la pega que hacemos, andar formalizando diestra y siniestra. No lo descarto, pero finalmente yo como abogado que me dedico al sistema procesal penal y veo a diario cómo funciona, yo tiendo a creerle al sistema y a Ángel Valencia cómo está llevando a cabo esta... Es que ¿sabe por qué? Se lo pregunto y lo dejo también acá en la mesa, por una entrevista que le hicimos hace un par de semanas a María Inés Orbitz, gran académica, colega suyo, de derecho penalista en la Universidad de Chile, pero también estuvo 33 años como abogada del Consejo de Defensa del Estado. Y renuncia al Consejo de Defensa del Estado, básicamente señalando que está completamente cooptado por los poderes fácticos del Consejo de Defensa del Estado y otras instituciones que tienen que luchar contra la corrupción también, por los poderes económicos, los poderes políticos, en fin, ¿no? Y por eso ella se va del Consejo de Defensa del Estado y también lo viene a decir acá a nuestro programa. Eso sumado, por ejemplo, a las declaraciones que hace Milton Juica como saliente presidente de la Corte Suprema, donde él dice que sí, la gente tiene una noción de que hay una justicia para rico y para pobre, y él dice, y yo tiendo a estar de acuerdo con eso. Yo también estoy de acuerdo con eso. Y lo dice un presidente de la Corte Suprema, sí, ¿no? yo también o alguien estoy que de fue. acuerdo con eso. Entonces, con todos estos antecedentes o cartas en la mesa, uno se podría preguntar realmente, ¿están funcionando las instituciones en general? Esa es la zona gris y la riqueza de la política, el asentimiento reflexivo que tenemos que tener los que nos dedicamos a lo público. Porque todo eso yo coincido, pero al final uno tiene que tomar una definición de si apoya la institucionalidad o no. Porque si nos pusiéramos en la tesis de que eso es la regla general,
prácticamente viviríamos en un estado de naturaleza. No podríamos confiar en ninguna institución. Y cuando formalicen a alguien que no es de nuestro color y nosotros queramos salir a criticarlo, nosotros mismos nos estamos pisando la cola. Entonces ahí hay que ponderar y reflexionar de que María Inés Horvitz es una de las mejores penalistas de Chile. No me cabe duda de que lo que ella dice tiene un contenido concreto. Pero no desecho de lo que dice María Inés Horvitz, yo voy a tener que concluir de que Armendáriz y el Ministerio Público está formalizando gratuitamente a Jadwe. Sí. Yo igual quería aportar algo a esta reflexión. Yo creo que por una parte el expresidente de la Corte Suprema tiene razón. Yo creo que efectivamente lo que determina finalmente son los recursos, como en muchos otros ámbitos de la vida también, porque se contratan los mejores abogados, podéis torcer la ley de alguna u otra manera, puedes sacar como también condena alternativa, y eso los mejores penalistas de Chile que contratan, los que tienen más recursos también lo saben. Entonces, finalmente como se saltan estos procesos que a lo mejor los más pobres no tienen. Entonces, yo creo que ahí es importante como también abordar esta delincuencia de cuello y corbata que muchas veces se habla y que nos afecta a todos finalmente. Pero también, finalmente, que el nombramiento de, por ejemplo, el fiscal nacional o el contralor, la contralora de la República esté sometido finalmente como también al Poder Legislativo, también genera un problema, porque evidentemente que en esos procesos de negociaciones, cuando no hay unanimidad con respecto a un nombre, uno no sabe lo que pasa entre medio. Claro. O sea, en el caso, por ejemplo, del nombramiento del fiscal, costó mucho que finalmente se llevara a puerto, y esos son procesos de negociación. Y también en el caso del contralor o contralora, y también son procesos de negociación. Entonces uno siempre tiende a pensar, como decía Rodrigo, que uno actúa de buena fe, pero efectivamente hay un vicio, que si hablamos de la autonomía de estas instituciones, como la Contraloría o como el Poder Judicial, cuando son nombrados por el poder político. Entonces, que es algo que nadie habla, yo creo, o que está como también en un ámbito que son reformas que son complejas, que se requiere estabilidad, ya bla, pero al final yo creo que esa simbiosis o esa negociación es una negociación compleja. Yo en ese sentido les encuentro toda razón. Uno tiene que siempre confiar en las instituciones, porque si no, ¿qué hacemos? ¿No? Pero la impunidad sigue campeando en muchos aspectos, y con impunidad no existe ningún Estado de Derecho. Estoy totalmente de acuerdo. Y eso es muy grave para el funcionamiento de la democracia como tal, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y quiero incorporar un elemento técnico. ¿Por qué se produce la justicia de clase también? Los delitos de cuello y corbata son delitos económicos, ¿ya? Los delitos económicos, yo en particular me dedico a litigar delitos económicos. Es sumamente difícil desde el punto de vista teórico llegar a que el Ministerio Público forme convicción. De hecho, hay un desconocimiento de los delitos económicos. Entonces, el Ministerio Público, que tiene muy buenos abogados, pero también están en una zona gris esto, no siempre toman la definición y la decisión de llevar un delito económico a una formalización, que es distinto al delito que comúnmente cometen la gente de escasos más recursos, que son delitos de mucho más fácil posibilidad de acreditarlo, porque son más objetivos. Se robó una cuestión en un supermercado. Ya, pero te cambia la pregunta, Rodrigo, disculpa, te entiendo tu rutina argumental. Pero ¿por qué son más difíciles de investigar los delitos económicos? Porque están mejor cubiertos, se hacen más difíciles. El secreto bancario, en fin, cosas que puede solamente investigar la Fiscalía Económica y no la Fiscalía Nacional, etcétera, 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 ¿no? Sí, una parte de lo que decía yo y otra parte muy importante, como por ejemplo el secreto bancario. Todos gritan contra el crimen organizado. El crimen organizado, la mejor forma es perseguirlo a través de la plata, pero la derecha no quiere alzar el secreto bancario. Follow the money, como follow the money, exactamente. ¿No? Entonces es un punto muy importante el que tú estás diciendo. Muy bien, para la también, reflexión. Sí, también hay otro punto respecto a eso, porque nosotros también lo hemos visto con algunas causas de quinta normal, pero la Fiscalía también hace, yo diría, como el matiz entre lo que es error y lo que es robo. Y eso es muy difícil comprobar, porque en el fondo tú puedes decir que no tuviste dolo en cometer un error que no sé, por ejemplo, no registraste la contabilidad. Entonces, ahí, ¿cuál es en el fondo esa línea? Y efectivamente yo creo que a la Fiscalía hoy día le faltan recursos humanos el caso para Hermosilla, el caso Hermosilla es una gran oportunidad para ver si esto ha cambiado. Funciona. Pero así como va. Funciona. Así con el colmillo. Así como va. Karina, su carta. Sí. ¿Con cuál nos plantea esta conversación? Las cosas que se han visto en la semana, la ministra Jimena Aguilera. Sí, la ministra Jimena Aguilera. Pero en realidad, más que la ministra, quiero hablar sobre temas de salud. Ya. Primero, estamos en medio de una crisis, yo diría, de salud bien importante a propósito de hoy día la campaña de vacunación, pero lo que hemos visto en algunas salas de urgencia ha sido dramático. Nosotros lo vimos con nuestros vecinos. La sala de espera del Félix Bulnes tiene
de urgencia, tiene horarios de, no sé, 12 horas de espera, 14 horas de espera, nuestros SAPU estaban completamente colapsados. De hecho, una vecina que está en condición de postrada tuvo que esperar 3 horas y finalmente, porque yo creo que el invierno se nos adelantó, entonces efectivamente tenemos una virus dando vuelta que finalmente afectan a nuestra población. Y en este caso, ser un llamado obviamente a reforzar las campañas de vacunación y a que hayan vacunas disponibles. También nos ha pasado de que en algunos casos, como las personas también tienen más miedo, se van a vacunar con mayor, digamos, frecuencia o van a asistir a estos lugares de vacunación y a veces nos hemos quedado con algunos problemas en las vacunas. Ha sido criticada la campaña del gobierno precisamente por de vacunación, ¿no? Por el virus incisional y otros. La misma ministra ahora está con COVID. No va a poder ir a la cuenta pública porque está con COVID. Lo que pasa es que se amplió la población de riesgo o la población objetivo para vacunar. Entonces, efectivamente, hoy día ya no se vacunan muchas más personas que en años anteriores. Pero también es un dato objetivo que solamente se ha alcanzado cerca del 60-70%. De hecho, nosotros llevamos el 65% de vacunación en la comuna. Y la meta es el 85% a nivel nacional. Y vamos en 65%. Sí. Y además yo creo que con haber adelantado el invierno, sí, hoy día estamos en otoño, se supone, pero ha hecho frío, o sea, han bajado las temperaturas, hemos tenido problemas de lluvia. Como el año 90. Están volviendo los años 90 en todas, están en el invierno. Pero hay yo diría, una crisis en el sistema hospitalario y de urgencias también que es dramático. O sea, esperar, imagínate, 14 horas en una sala de urgencia. Y sin contar otras patologías como las patologías psiquiátricas, por ejemplo, que también tienen su propia realidad en las urgencias. Yo creo que nos hace tener campañas preventivas de antes. Si finalmente están cambiando los momentos, los tiempos, el clima, entonces es importante como quizás iniciar estas campañas de vacunación con anterioridad. Sí, también está el caso de la madre de Tomás Ross, ¿no? Que también trajo usted, Karina, Camila Gómez, se llama la madre de este pequeño, ¿no? Que llegó este miércoles a Santiago tras reunirse para reunir los fondos que significaba la enfermedad de su hijo. Y compraron un medicamento, ¿no? Que caminó 32 días desde Chiloé hasta el Palacio de la Moneda para visibilizar la enfermedad de su hijo Tomás Ross, un pequeño de 5 años que padece distrofia muscular de Duchenne. Así se llama. Y habló y dijo lo siguiente. Hubieron varios compromisos y esperamos que eso sea así, ¿verdad? ¿Quedan conformes con esos compromisos del gobierno? Y que era algo que estaba en el programa de gobierno del presidente actual, página 118, párrafo 4. Creo que hay varios ahora papás caminando. No es justo para todos nosotros hacer eso, así que, pero como mamá que ya hizo esto, entiendo la desesperación. Aquí este es un acto desesperado que hacemos los padres y a tener fuerza y en realidad los hijos mueven a los padres, así que nada, esas personas que ya están caminando tienen su motivo, llevan su dolor, así que yo obviamente empatizo con ellos. Claro, en un punto de prensa ahí la ministra Jimena Aguilera confirmó entonces que no le van a cobrar los impuestos por estos medicamentos. 3.500 millones de pesos fue lo que se recaudó para financiar este medicamento de su hijo, que padece estas enfermedades poco frecuentes, ¿no? Como se denomina. Sí, bueno, primero que todo, relevar el accionar de la madre del pequeño Tomás Ross, que pone sobre la mesa una discusión antigua en materia política sobre qué es lo que el dinero puede o no podría comprar. Uno tiende a pensar de que una sociedad desarrollada y que respete a todos los individuos que la componen por igual, uno debería tender a concluir de que una democracia no debería permitir que personas mueran por no tener recursos. Valorable lo que hizo la mamá de Tomás Ross, Camila, logró juntar el dinero, la felicitamos, apoyamos a todas las personas que están en la misma situación, pero evidentemente los que discutimos en materia pública, lo que aparece y subyace y ponemos arriba en la mesa es hasta qué momento vamos a permitir de que esta situación de si tú tienes recursos vives, si no tienes recursos mueres, lo vamos a seguir permitiendo. ¿Cómo se encamina hacia que nos resulte de los bingos, las completadas, las caminatas? No sé qué va a pasar con más otras personas que tengan lamentablemente la misma situación y quieran hablar con el presidente de la República, si van a llegar caminando a la Moneda, si van a recibir a toda la gente, si van a ampliar esta ayuda para toda la gente que tenga o que con parientes o familiares con ese tipo de enfermedades. Pues, querido Freddy, neoliberalismo usted lo puede entender de dos perspectivas. Como recetario programático del consenso Washington, el Estado reducirlo a su mínima expresión, cobrar poco impuesto, y también lo podemos entender como aquello que Cristóbal Belolio llama lo que el dinero puede comprar, o
el tamaño de tu billetera depende de si tú vives, te educas o terminas muriendo por no tener recursos. Y los estados de bienestar de Occidente, que es hacia donde la centroizquierda y la izquierda apuntamos, permiten capitalismo, pero que no es neoliberal. Es decir, el Estado existe, el mercado existe, lo privado existe, pero hay determinadas esferas de la vida en sociedad que deberían quedar al margen de la billetera. Este es el caso, o debería ser uno de los casos. Porque hay otro padre también que viene caminando por su hijo desde el norte ahora, ¿no? Sí. El señor Fernando Jara, creo que el apellido que tiene el papá de este pequeño con una enfermedad también, de estas llamadas poco frecuentes, ¿no? O que viene desde Arica, ¿no? Según dice ahí la información. Es bien dramático lo que viven las familias. A nosotros nos pasa de lo más pequeño, con medicamentos que son de alto costo para las familias, no valen 3.500 millones, pero que cuestan más de 100.000 pesos, 200.000 pesos y que hay que tomarlos de manera mensual. Ahí yo debo decir que las farmacias comunitarias han sido un gran alivio para las familias. Por ejemplo, en el caso de nuestra farmacia, el Eutirox cuesta 1.500 pesos en la farmacia comunitaria y en el mercado cuesta 15.000 pesos. Entonces uno ve como esas diferencias finalmente que son brutales y que la farmacia es una ayuda para muchas personas. Pero además, ustedes no se imaginan la cantidad de medicamentos y exámenes que nosotros costeamos como municipalidad, porque si no las personas no tienen recursos y el examen hacerlo en el hospital es casi imposible. ¿Y esos fondos cómo los sacan? Con fondos propios, fondo común municipal, en el fondo de presupuesto municipal. Imagínate que nosotros tenemos un presupuesto municipal cercano a los 40.000 millones de pesos. Pero con el ítem ayuda social. Y este año, claro, estamos destinando 1.000 millones de ayuda social. Entre ellos, este tipo de cosas. Exámenes, remedios que a veces compramos todos los meses para alguna persona que está en una situación crítica. Y si no lo toma, también se afecta su salud y que no están asegurados ni en la canasta básica ni en el hospital. Entonces, hay un tema con los medicamentos, yo diría en general, y con la industria farmacéutica. Y lo otro que también uno pone en entredicho, cómo un medicamento llega a costar 3.500 millones de pesos. O sea, en el fondo, ¿quién tiene 3.500 millones de pesos? Sí. Oye, al margen de la acción judicial que enfrenta Daniel Jadwe, las farmacias populares fueron y han sido también un aporte importantísimo, sí, no solamente para las familias y todas las personas que usamos farmacias populares, sino también para demostrar el negocio que hay detrás de algo tan sensible, no solamente por la colusión de que fuimos testigos, ¿no?, de estas 3 cadenas de farmacias, sino que además lo que se cobran por un medicamento, que son muchas veces de primerísima necesidad, ¿no? Qué importante lo que dice Freddy, porque aquí la decodificación que se va a sacar, el lenguaje político que se va a vender, la foto que va a salir la derecha a vender, y que básicamente las farmacias populares, el Estado, se roban la plata y todo eso, que ya sabemos que dicen siempre, aprovechándose el caso Jadwe. Y me parece que la conclusión de haber administrado la Chifar de dudosa forma y que podría llegar a ser delito, lo que dependerá de la investigación, no significa concluir que las farmacias populares no deben seguir existiendo. O sea, de hecho, todo lo contrario, yo diría. Las farmacias comunitarias, las farmacias populares son una tremenda ayuda. A nosotros nos funciona bastante bien las farmacias. A veces igual tenemos problemas con la compra de medicamentos por deudas anteriores, etcétera, pero en general funcionan bien. O sea, nosotros sacamos el costo de cuánto ahorran las familias en el año por nuestra farmacia comunitaria y son 700 millones de pesos que ahorran las familias al comprar un medicamento afuera y en realidad lo compran adentro de nuestra farmacia. Tenemos casi 20.000 personas que son usuarias de la farmacia y compran permanentemente medicamentos. Y esas son personas que además ya no van a pedir la ayuda social a la municipalidad para que le compren el medicamento, sino que lo compran en la farmacia. Entonces, es una tremenda ayuda, la verdad. Es divertido también el nombre que tienen distintas municipalidades de acuerdo a la mirada política, ¿no? Farmacias populares son más de izquierda, otras son farmacias Otras son la botica, parece que he visto, Ñuñoa, ¿no? Es la botica, Ñuñoa, la botica municipal. Muy ñuñoíno. Muy ñoño, estoy de acuerdo. Muy bien. Oye, les propongo también una carta. Esta es de la casa Otra Ruleta del Poder, que es la siguiente. Preparen sus fichas. Muy bien. Carolina Toá, ministra del Interior, y Diego Ibáñez, diputado y presidente de Convergencia Social. ¿Todavía existe Convergencia Social? O ya Frente Amplio. ¿Están en ese proceso? Ya, pero hasta ahora es Convergencia Social y parece que uno de los diputados cercanos también es la personal al presidente de la República, ¿no? Así dicen. Ya, está bueno este dime y direte, ¿no? Porque acusó un antigabrielismo, así lo usó la palabra Diego Ibáñez,
cuando se habla de política en general. Dice, hemos pasado de un escenario de discurso de trincheras a atacar y a personalizar la crítica con quien está al frente y que hable sobre una propuesta que a mí no me guste. Dice, y esto también pasa en la izquierda, señaló Ibáñez con su tesis del anti-gabrielismo, y afirma entonces que se está personalizando la crítica también en gente de la izquierda hacia la figura de Gabriel Boric, y le respondió, por supuesto, Carolina Toá, señalando que, aclarando, ¿no?, dichos que no respondían al concepto acuñado por el presidente provisorio del Frente Amplio. El altercado terminó por generar un fuerte debate que logró nuevamente, dice La Tercera, fracturar a la alianza de gobierno cuando en la antesala de la cuenta pública sus dirigentes hacían grandes esfuerzos para mantener el buen clima, señaló entonces. Antigabrielismo, ¿usted se considera un antigabrielista? No, yo me considero oficialista. ¿Se puede poner empate en la ruleta? Uno puede apostar. Tiene que jugársela. Tendería a estar más de acuerdo con Diego Ibáñez en el contexto de una discusión como si Carolina Toá no fuera ministra del Interior. ¿Me explico? Tiene que cerrar los ojos para estar de acuerdo con... Como ministra del Interior, Carolina Toá tiene que desescalar, tiene que ser objetiva, tiene que tener un discurso que no tendría si fuera política sin ese cargo. Yo no tengo cargo en el gobierno, tampoco tengo cargo en mi partido, y tengo la libertad de poder decir de que efectivamente yo encuentro que un sector político del espectro, todo se lo critica al presidente Boric. Entonces, te hablan de que está mal la economía, no obstante el IMASEC de ahora va a salir en 4% y el año 2023 crecimos más de lo esperado, tenemos inversión extranjera más alta desde el año 2015, y tú les das estos datos, no, es que esos datos deben ser falsos. Entonces, todo lo que hace el gobierno es malo. Y eso es porque hay una visión, creo que errada, de pensar de que como Gabriel Boric nace el movimiento estudiantil, es del Frente Amplio, es prácticamente que un comunista. En Chile somos muy discretos para entender la política. Gabriel Boric hoy es un socialdemócrata. Sus actos han permitido comprender que ha transitado desde una izquierda más radical hacia una socialdemocracia clásica. Se demoró poco, ¿sí? Otras personas que se han demorado 30 años. Las virtudes del poder. A mí me parece positivo que un presidente de la República transite en ese cargo, porque si él fuera fiel a sus convicciones, quizás no estaríamos donde estaríamos hoy y estaríamos peor. Si fuera fiel a sus convicciones. Exacto. ¿Usted cree que las convicciones son una virtud o un defecto? ¿Pero usted cree que no está siendo fiel a sus convicciones ahora el presidente de la República? No. Yo creo que ha tenido un tránsito enriquecedor en tanto presidente de la República. Yo no dudo de las convicciones de los dictadores más acérrimos de la historia de la humanidad. ¿Quién puede dudar de la convicción de Augusto Pinochet? Era un gallo con convicción. Él hacía las cosas que decía siempre. La pregunta que surge es si hubiera sido deseable de que hubiera revisado sus convicciones y hubiera transitado hacia otro lado. Yo creo que es deseable. Cuando uno tiene el poder, tiene que ser más responsable. Escuchemos lo que dijo Carolina Toá para saber qué es lo que opina realmente de este antigabrielismo. Ahí está. Fue a propósito de que saliendo de un operativo en un barrio de la comuna de Pozo Almonte, donde una comunidad ha vivido victimizada por la presencia en ese lugar de una banda criminal de gran poder de fuego involucrada en múltiples delitos, que acababa de ser detenida, el ponerse a hablar de esta polémica propia del mundo político me daba vergüenza. Creo que tenemos que aprender a llevar las polémicas del mundo político en el lugar que corresponde y cómo corresponde. Claro, le da vergüenza el concepto, después dijo, no es... ¿Qué le parece la palabra a usted de Carolina Toá? Es que yo creo ¿Usted, que... espera, ¿a quién le pone fecha primero? ¿Le pone ficha a quién? ¿Le pone al presidente interino del Frente Amplio? Concreto a la ministra. ¿O le pone a la ministra? Pero es más profundo. Sí, pues está difícil. ¿Quiere influir la fecha usted? No, quiere cambiar. Quiere volver al Puede empate. escuchar a la ministra del Interior, quiere cambiarse. No, nada de empate acá. Voy a poner la ficha a la ministra del Interior. Ya. Yo creo que, pero entendiendo que el diputado Ibáñez tiene un punto. Yo creo que lo mismo, como a lo mejor para la cuña dijo antigabrielismo porque suena y retumba, digamos. Pero lo que sí hay de fondo es que hay una oposición que es obtusa, que no deja avanzar. Pero también hablaba también de gente de la izquierda, este antigabrielismo, no solamente... Yo creo que lo decía más bien como el oficialismo, que también hay algunas voces que han sido sumamente críticas con el gobierno, pero además yo creo que han criticado algunas actitudes del presidente que otros valoran. ¿A usted no le han mostrado alguna actitud del presidente? ¿Algunos cambios de opinión o algunas declaraciones? De molestar, no. Uno puede ser crítica como en alguna instancia que uno diría como yo creo que eso no era lo más adecuado para decir.
Por ejemplo, yo creo que la referencia al matapaco podría haber sido de otra manera. O lo mismo que la intervención en el funeral de Sebastián Piñera, yo creo que también debió haber sido de otra manera. Porque además yo creo que las personas también valoran cuando hay un continuo. También se valora cuando uno cambia, pero también el continuo. Entonces cambiar como a lo mejor tanto también es un problema. Entonces yo creo que sí tiene un fondo, sí, como lo decía Rodrigo, que la oposición ha sido destructiva en algunos temas. O sea, el tema de pensiones. Mira, se acaba de anunciar que, bueno, mañana la cuenta pública, y se acaba de anunciar Kast que va a ser casi una cuenta pública paralela, que los republicanos quieren llevar pancartas, carteles. Entonces, efectivamente, yo creo que hay un tema con la oposición y con algunas voces también del oficialismo. Pero también la ministra tiene un punto. Si al final uno está discutiendo sobre estos grandes temas, de los temas que le afectan a los vecinos y vecinas, y estamos metidas en la política si es que uno es antigabrielista o no es antigabrielista. Entonces, hay que pasar, igual pasar de Carlos Marx a Groucho Marx. También hay que ver hasta dónde se puede llegar a cambiar. Me imagino que lo que usted dice de Karina, ¿no? Sí. Es decir, aquí tengo el principio, si no te gustan, tengo otro, ¿no? que también se ve feo. A propósito de eso, de estas rivalidades que se han hablado entre el diputado Boric y el presidente Boric, tenemos la siguiente carta de la casa para este análisis. Máximo Pacheco. Por supuesto que es porque se llegó finalmente y se firma acuerdo entre Codelco y SQM. Dice esta nota de la tercera. Los directorios de las dos empresas aprobaron este jueves su unión en la explotación del litio en el Salar de Atacama y comunicarán sus detalles el día de hoy. Mientras estamos grabando nosotros estamos esperando esos detalles, ¿no? Entre ellos, uno relevante para el oficialismo, dejar fuera del directorio de la nueva empresa Julio Ponce a partir del 2031, o sea, cuando tenga como 80 años Julio Ponce, cuando vence una restricción que le impide estar en SQM. En fin, las partes decidieron que no podrán ser directores de la nueva sociedad quienes hayan directores de SQM o Codelco por un periodo consecutivo no mayor a 10 años, en fin, lo que se inventó para poder dejar afuera a Julio Ponce. Ahora, no hacia sus familiares y parientes cercanos, como decía actualmente, sino que va a poder tener, por ejemplo, a su hija, Julio Ponce, nieta de Pinochet, ahí en el directorio de esta nueva empresa. Veamos lo que dijo precisamente el señor Pacheco al llegar a este acuerdo. Lo haremos como socios de SQM, una empresa chilena que dispone de la escala, la experiencia técnica y humana, los recursos financieros y la red de comercialización que necesitamos para no dejar pasar las oportunidades que hoy se nos ofrecen. Aún quedan varios hitos por cumplir antes de que esta alianza se ponga en operaciones. Pero desde ya agradezco y felicito al enorme equipo humano de Codelco, que en tiempo récord y contra muchos pronósticos pesimistas logró dar forma a una asociación inédita para Chile, tanto por su naturaleza como por la magnitud de los recursos. ¿Lo deja contento usted, Rodrigo, este acuerdo? Porque el diputado Boric estaría indignado. Sí, no, yo soy pragmático y creo que un buen acuerdo el que se logró llegar. Si teníamos una licitación que hubiera durado 5, 6, 7 años, se habría tenido un acceso directo a los beneficios el 2032, el 2033, el 2031. Y con este acuerdo se está teniendo acceso ya a los beneficios para todos los ciudadanos de la República de Chile respecto al acuerdo Codelco-SQM, que hasta el 2030, si no me equivoco, el 70% va a quedar para el Estado de lo que se saque, y desde el 2031 en adelante va a ser el 85%. Es decir, solo el 15% va a ser de SQM. Ahora, ¿qué quiere que le diga? Desde una perspectiva histórica, política, tener el directorio a los Ponce Pinochet, que Pinochet regaló a Ponce Lerú, la empresa, es paradojal y no deja de llamar la atención, y la pregunta que pone sobre la mesa es ¿hasta cuándo puede llegar un pragmatismo y hasta dónde podemos llegar a obviar lo que ocurrió? Y ahí está la discusión, creo yo, más allá de si fue un buen o mal negocio desde la perspectiva eminentemente financiera. Karina Delfino, como mujer de izquierda también. Voy a partir desde el final. Esto tiene una historia que SQM hoy día está en manos de privados. Pues efectivamente SQM es parte de una red de empresas públicas que pasaron a precio muy barato, obviamente destinadas, digamos, a ciertas personas y que se hicieron su gran riqueza durante todo este tiempo. Entonces Pinochet no solamente fue un asesino, sino que también fue un ladrón.
Pero en ese marco era una decisión difícil, yo creo, porque efectivamente SQM cuenta con la tecnología y si no, también hay muchas personas que han dicho que si no Chile, nuestro país se queda atrás, siendo que hay beneficios también para el Estado. Entonces yo creo que es una medida que es dolorosa yo creo que en algunas personas de izquierda. Para nuestro partido, nosotros también fuimos muy críticos de SQM, de lo que pasó en algún minuto, pero también con el financiamiento irregular de campañas, digo. Ahí está Francisca Ponce Pinochet, Francisca Lucía Ponce Pinochet, ¿no? La Pero heredera también, y quien... Claro, pero también verlos sentados, en el debate de fondo, verlos sentados ahí, sabiendo de que fue un robo del Estado, digamos. Y que claro, a lo mejor ese 15% uno dice, bueno, el 85% va a quedar para el Estado y solamente el 15% se SQM, ese 15%, digamos que son cifras, pero cuantiosísimas. Y el análisis es como, el 100% era mío. Claro, o sea, el 100% era del el Estado. 100% del Estado. Permítame un par de reflexiones después de conversar tanto este tema con Mauricio Daza. Están ahí en YouTube todos los análisis que hemos hecho al respecto. Lo hicimos ayer, de hecho, la franja de Daza. Hay un par de cosas. Entre las frases que yo he escuchado y que últimamente, así como iluminada y que me han marcado, hay una de un pensador alemán que se llama Walter Rathenau, asesinado hace 100 años por los protonazis. Y él decía, pensar es comparar. Y yo encuentro que en esa pequeña frase, que parece tan pequeña, hay una gran profundidad. Porque ¿cómo podemos nosotros saber si esto realmente fue un gran acuerdo para Chile si no podemos compararlo con otras empresas o otros ofrecimientos al respecto? Y de esa cantidad de empresas que hubiesen participado abiertamente en una licitación, teniendo en cuenta los 5 años que quedan de contrato, en fin, todo eso, pensar comparando cuál es lo mejor para el país. Y decir, en realidad, ¿es esta empresa china, esta empresa estadounidense o no? ¿Sabes qué? En realidad es SQM. Pero luego de un proceso de comparación, que es lo que uno espera también de una economía de mercado, donde se licite esto abiertamente, públicamente y con todos los oferentes que quieran del caso. Y segundo, me llama también mucho la atención que una decisión tan importante para una nación, para chilenas y chilenos que no han nacido todavía hasta el 2060, muchos de nosotros vamos a estar muertos el 2060 ya de viejo, no se haya hecho con más gente. Es como país africano esta cuestión, no sabe cuántas personas decidieron, un presidente de la República, un director de Codelco, muy pocas personas para algo tan importante y que además mueve tantos miles y miles de millones de dólares detrás. Estoy sacando la lista de la familia Pinochet incluso, estoy sacando que SQM fue un agente corruptor de la política chilena e incluso estoy sacando que SQM, según Corfo, también engañó al Estado chileno, no pagando lo que debía pagar en un momento determinado, en un acuerdo que se había llegado. Sacando todo eso, me quedo con esto de ahora y realmente no lo entiendo. Incluso estoy sacando que esto lo hizo un gobierno de izquierda. ¿Ah? Porque esto es un gobierno de izquierda, por lo menos así llegó, digamos, que venía a cambiarlo todo, ¿no? Pero si quieren saber más detalles, yo los invito a ver en YouTube la franja de Daza y ahí conversamos todo esto que está ocurriendo y que realmente a mí, como ciudadano, me deja bastante perplejo. Bastante perplejo. Hagamos una pausa, porque tienen que decirnos qué creen ustedes que va a pasar la próxima semana, cuáles son los temas que van a estar marcando la agenda para tu reflexión ciudadana. No te vayas de la sintonía. Ya, hoy se nos acabó el tiempo. Todo entretenido. Muy Piensa buena que somos 2 conversación. panelistas nomás. Faltó Así otro. que vamos a tener que hacerla rápida. Karina, ¿qué hay que tener atento la próxima semana, ¿no? De la agenda para usted? No, yo pondría en valor los temas de educación, ¿Ya? no solamente del CAE, sino que también de infraestructura escolar. Se viene un Perfecto. invierno bien difícil. Vamos a ver qué es lo que dice la cuenta Y pública. por eso también al estoy muy respecto. expectante en qué A va ver, a decir algo. respecto a eso el ¿Cae o no presidente de cae? la República. Si va a estar o no va a estar la cuenta pública del presidente. Para usted, don Rodrigo, ¿qué es lo que hay que estar atento de la próxima semana? Hay que estar atento al spot publicitario de la reforma de pensiones. Me parece que el Estado de Chile tiene todo el derecho a hacer spot publicitario respecto a este tema tan atingente a nivel nacional, Perfecto. que fue una propuesta en el programa de gobierno de Gabriel Boric que se votó mayoritariamente y la Contraloría ha dicho que se puede hacer en la medida que al final vaya una leyenda que dice proyecto de ley en trámite, que en este caso sí se cumplió.
Don Rodrigo, muchas gracias por haber venido. Gracias a usted. Que tenga una buena semana también, buen fin de buena semana la que viene. También Karina, para usted. Muchas gracias. Gracias por haber venido. Gracias por la invitación. También gracias por la sintonía y por ser parte de esta comunidad del pensamiento desde Stop Disponible y desde Vía X. Buen fin de semana. Nos encontramos el lunes. Chau, chau.